Gracias a todos por asistir a esta plática que tenemos el día de hoy. El día de hoy las ponencias que vamos a dar es Protecciones contra Fuga a Tierra, GFSI y contra Arc Flash, por el doctor Rodríguez Valdés. Les comento que el día de hoy las preguntas nos las vamos a llevar de tarea. Por favor, háganos sus preguntas y al final les vamos a mandar un correo para respondérselas. Y bien, muy buenas noches tengan todos ustedes. Pues como les comentaba el día de hoy, pues toca el turno a uno de los organizadores, que es el doctor Felipe Rodríguez, para este Congreso de Calidad y Eficiencia Energética, de Congreso de Uso Eficiente de Energía. Y bueno, pues nos toca con él un tema. Como siempre les voy a leer pues su trayectoria para quien se va integrando pues, y no lo conoce, pues pueda conocer un poquito de la trayectoria del ingeniero. Y bien, voy a comenzar y después pues arrancamos con la ponencia. El ingeniero Felipe Rodríguez es ingeniero industrial en electricidad por el Instituto Tecnológico de Saltillo. Es doctor en ingeniería industrial por la Universidad Oviedo, España. Experto universitario en ingenierías renovables y eficiencia energética por la Universidad Politécnica de Cataluña. Cuenta con un diplomado en el uso y aplicación de la norma oficial mexicana NOM 001 sede 2012. Es acreditado por la CONAPRED como instructor de protección civil. Corresponsable en diseño de instalaciones para el Ayuntamiento de Veracruz, Boca del Río y Alvarado. Es unidad de verificación de instalaciones eléctricas y es expresidente y ahora miembro del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricista de Veracruz. Es ex vicepresidente de FECIME Región Sur y también es catedrático del Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Veracruz, y condecorado con la medalla Maestro Altamirano por sus méritos educativos en la docencia. Y bien, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí conectados. Ingeniero, yo le cedo el Sí, micrófono. Gracias por estar nuevamente con gracias. nosotros. Y pues bueno, vamos a arrancar con este tema tan importante que nos trae para todos nosotros. Correcto. Entonces voy a compartir pantalla para que podamos empezar. Claro. Ya nada más coméntame si estamos a la vista. Listo, se ve. Tiene una cierta tiempo por ahí. Ahí estamos. Ahí estamos, sí. Correcto. Bien, ya vamos a hablar sobre un tema muy, muy interesante. Miren, vamos a ver lo que son sobrecorrientes, pero un tema relacionado con las sobrecorrientes. ¿De acuerdo? Entonces, para esto en particular están ahorita en boga una serie de protecciones, una ya de muchos años y otras relativamente nuevas para nosotros, como es la protección de los ITMs o interruptores termomagnéticos, que todos los conocemos, junto con los fusibles durante años han sido los caballitos de batalla en las protecciones, al menos en lo que es baja tensión. Luego tenemos otro que tiene apenas algunos años de estar con nosotros, pero muchos años en Europa, el GFCI, que es la protección contra falla a tierra. Para mi gusto no es un nombre adecuado, pero así se le conoce. Y vamos a hablar ahorita del AFCI, que es el que nos va a proteger contra falla de arco, el arc flash. Entonces, en este caso, tenemos una serie de conceptos que vamos a platicar rápidamente. La sobrecorriente eléctrica, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier conductor que lleva más corriente de aquella que le permite su fabricante es una sobrecorriente para ese conductor. Lo mismo hablaríamos de un motor. Si ese motor tiene tantos caballos y puede manejar 100 amperes y anda en 100.1, pues tiene una sobrecorriente de 0.1. Obviamente no es lo mismo tener 0.1 en un motor de 100 que tener 50. Pero eso es, yo rebasando lo nominal, ya es una sobrecorriente. Ahora, ¿qué pasa cuando esa sobrecorriente es provocada por una falla a tierra?
o por un cortocircuito. Entonces las cosas van más allá. ¿Okay? Entonces tengo tres causas principales: la falla tierra, el cortocircuito y la sobrecarga. Entonces, cuando estamos hablando de una falla tierra, es cuando un conductor de fase se va hacia una conexión de puesta a tierra, hacia una carcasa de un gabinete, la carcasa del motor, etcétera, etcétera. Entonces suscita ahí un problema muy serio. ¿Qué es un cortocircuito? Cuando son dos conductores de fase, o tres, ¿ok? Y hay una unión entre ellos. No implica la puesta a tierra, es una unión entre fases. Obviamente en ambos casos se nos presenta una corriente brutal, se sube de una manera descontrolada y esa corriente nos va a generar una gran cantidad de calor. En cuanto a la sobrecarga, no es porque me esté fallando el aislamiento y ya puse dos fases en corto o una fase o dos o tres a tierra. No, aquí estoy tomando más corriente de la que debería. Porque pues, hay muchas causas, ¿verdad? Por ejemplo, en un motor, un valero dañado, el valero ya está atascándose y entonces le exige más trabajo al motor, tengo más corriente, ¿de acuerdo? En una instalación eléctrica, yo tengo tantos kilowatts para esa instalación y yo le empiezo a meter más cargas, más cargas, más cargas, voy a rebasar para lo que está diseñada y voy a tener más corriente que la que debo tener. Entonces, en ambos casos tengo corrientes por encima de la nominal, pero no necesariamente muy grandes, como lo que sería en un cortocircuito o en una falla a tierra. ¿Qué manejamos como protecciones? Bueno, fusibles, interruptores termomagnéticos, la protección diferencial o GFCI, la protección contra falla de arco o AFCI y el OL o protección contra sobrecarga. Entonces, moviéndonos entre este tipo de protecciones, yo cubro esas fallas que estamos mencionando. La simple sobrecarga o la falla a tierra o el cortocircuito. Riesgo de electrocución. O sea, ¿qué sucede cuando un conductor falla en su aislamiento y está energizado? Entonces, si yo lo toco, voy a recibir una descarga eléctrica. Si ese conductor toca la carcasa y está sobre una mesa de madera, por ejemplo, bueno, entonces, si no tengo medios de que esa carcasa regrese hacia la fuente como una corriente de cortocircuito y nos dispare las protecciones, entonces ese equipo va a estar energizado en su carcasa. Cuando alguien llegue y toca, va a recibir el impacto de él. ¿En dónde tenemos más riesgos de electrocución? Bueno, miren, aquí caben varias preguntas. Por ejemplo, las estadísticas nos marcan que donde más muerte por electrocución se da, ¿en dónde creen que es? En el hogar. Después es lo que son oficinas, comercios y finalmente la industria. Tenemos más riesgos en el hogar. ¿Por qué? Porque en la industria el personal suele estar medio capacitado, capacitado. ¿Okay? Y en el hogar no tenemos capacitación en cuanto a seguridad, ni en los comercios, ni en las oficinas. ¿Y en dónde se nos dan esos riesgos en el hogar? Bueno, pues las cocinas, los baños, los patios y las piscinas. Qué bárbaro, ahí estamos en pañales. Y fíjense, por ejemplo, nos encontramos en las cocinas contactos puestos a un lado de la fuente de agua. Eso indudablemente es un problema y lo prohíbe la norma. En los baños, ahí ponen contactos y si tú vas a poner un contacto en un baño, debe ser un contacto especial con la protección contra fuga a tierra, ¿de acuerdo? Y no suelen hacerlo así. Los que construyen vivienda no respetan esto y esto está normado.
Miren, aquí tenemos conexiones eléctricas y estamos en un baño. Aquí está la regadera. Esto está en una a intemperie, ¿de acuerdo? Entonces, para que yo pueda poner algo así, debo de cumplir con ciertas características. Y otra fuente de problemas son las piscinas. Como hay accidentes de muerte ahí. Y el problema sigue existiendo. Miren, aquí tienen estos personajes. Yo ni me había dado cuenta de las chanclas. Aquí, miren. Pero pues no me había dado cuenta porque estaba viendo la cerveza que tienen en la mesa. Pero fíjense nada más, qué felicidad. Y así es como entran ellos, pero en donde tengo estos riesgos, pues, en el hogar, en las oficinas, en los comercios, parques y jardines, en hoteles, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles consecuencias tengo? La electrocución, eso es indudable. Explosiones, incendios. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Por ejemplo, ahí en esta foto, ¿no? Estamos poniendo, y aquí empieza a falsear, se me presenta un arco por ahí entre ese punto que está roto y que está medio tocándose, se calienta en exceso y se me presenta una flama. O se me forma un arco ahí y se me presenta la flama. Y de ahí se viene el incendio. Fíjense bien, esto de andar poniendo extensiones, ladrones, etcétera, etcétera, eso está prohibido. Entonces, no debemos de usarlo. ¿Y cómo le hago? Es que el problema es cuando tú diseñas algo, debes de haber lo suficiente, y la norma lo marca. Cada tantos metros debe de haber al menos un contacto. Y si no lo haces, entonces obligas a que la gente que solo le dejaste un contacto en una habitación saque extensiones para conectar otras cosas. Lo mismo en el baño. En el baño te dice obligatorio un contacto. Pero es que es un problema. Usa el adecuado que te permite la norma y deja de ser problema. Mejor no lo pongo. No, pues, si no lo pones vas a ver al rato. Cuando quieran una secadora, cuando quieran una rasuradora, tráete una extensión al baño y ya estás en un problema serio. Miren esto. Unos cuantos. No ocupo otro. Más bien no tenían otros y no lo ponen. ¿Ok? Y este de acá abajo también. Esto es común en oficinas, debajo de los escritorios. Y el agua, cuando tenemos energía en el agua, cuando hay energía eléctrica en el agua, corremos problemas muy serios de muerte. Y a veces pues, no es que te hayas electrocutado, te diste el corrientazo, perdiste conocimiento y te ahogas. Ahora fíjense bien, se da cada cosa en las piscinas. Entonces, aquí pusieron una extensión. Eso entra en contacto con el agua, llegó el niño y se ahogó. Más bien se electrocutó. Y luego estas otras que con tanto orgullo ponen las chanclas y sobre ella el tomacorrientes y echarse pues, así entran y así es como salen bien tiznados. ¿Por qué se dan estos problemas? O sea, primero, malas instalaciones, ¿no? Pero dentro de eso tengo termomagnéticos muy sobrados o fusibles muy sobrados y se enteran de los problemas, ¿verdad? O sea, uso de protecciones que no me van a proteger contra esos detalles y entonces ahí viene un problema. Capacidad interruptiva baja. Cuando yo uso un elemento que no me soporta mucha corriente de falla y lo pongo en un punto donde va a haber una corriente mayor, ese dispositivo me aguanta 10,000 amperes en un cortocircuito durante fracciones de segundo, pero resulta ser que en el cálculo de cortocircuito me dice que en ese punto voy a tener 23,000, entonces va a explotar ese dispositivo. Y obviamente todo obedece a mala instalación o mala operación, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nosotros debemos de cuidar es nuestras protecciones. Bueno, primero, haz bien tu instalación. Después,
protégela bien. Entonces, cuando nosotros vamos a proteger contra cortocircuito y falla a tierra, ahí se aplica el interruptor termomagnético o los fusibles. Y fíjense bien, no hay problema, hay una polémica en que es mejor el fusible o el termomagnético. El problema del fusible es que una vez que se quema y que me deja libre la fase dañada, entonces hay que cambiar el listón o cambiar el fusible. Si no es recambiable, entonces se tiene que cartucho, se tira y se pone otro. Si se recarga luego, pues se abre, se le pone una cintilla nueva, se coloca y se vuelve a meter. En el termomagnético lo que se hace es se restablece y se vuelve a meter. Entonces no tienes que cambiar elementos. Por eso la gente se ha inclinado por los interruptores termomagnéticos. Pero hay otras cosas más todavía. Por ejemplo, si ustedes tienen motores trifásicos y entonces tienen una falla y tienen fusibles, entonces va un fusible y se quedan dos conduciendo y esos motores trifásicos en dos fases van a tener una sobrecorriente que los va a quemar, a menos que tengan sus OLs o sus relevadores de sobrecarga bien calibraditos, cosa que no suele ser. ¿Por qué? Por mil causas. Luego van y compran el OL, suele ser regulable, les dice de 20 a 26 amperes y viene regulado al máximo. Entonces cuando se los entregan, ustedes tienen que llegar, colocarlo y regularlo al valor que ustedes necesitan. Si no, pues no queda protegido el equipo. Entonces eso es muy, muy común. Fíjense, esta es una gráfica, una figura interesante. Es un termomagnético de los que usamos en domésticos. Esta bobinita es la que me hace el disparo magnético. Y este elemento es el elemento bimetálico que al calentarse crea un movimiento mecánico que hace el disparo. Entonces, cuando yo tengo una sobrecarga, que es una corriente no muy grande, pero que está por encima de la nominal, esta lámina se calienta y se va doblando y ¡pum! Acciona el disparador. Pero si lo que yo tengo es un cortocircuito o una falla a tierra, donde tengo una corriente muy grande, entonces el elemento magnético es el que se impone y acciona en fracciones de segundo y libera la falla. Esta es otra toma, pero no queda tan clara como la otra. Miren, esos dispositivos se llaman de tiempo inverso porque a más corriente, menos tiempo. Es decir, mientras más grande sea mi corriente, más rápido va a disparar mi dispositivo. Y suelen tener este tipo de curvas. Aquí les presento uno y me dice, bueno, miren, la corriente nominal es 1, o sea, esto está en por unidad. Entonces, esto es 1. Si yo me fijo y sigo esta línea, no va a tocar la curva. Si la tocara, se provoca el disparo. O la rebasa, se provoca el disparo. Vamos a suponer que yo tengo un 25% más de la corriente. Es decir, yo tengo un motor con 100 amperes, el 25% sería 25 amperes. Entonces quiere decir que yo, en vez de circular máximo 100, ya ando en 125. Si yo ando en 100, entonces no va a disparar porque está aquí. Pero si me voy a 125, miren lo que sucede, me voy por la línea del 125, llego aquí y me dice, en 6 minutos vas a disparar. Minutos, minutos. Oye, ¿y qué pasa si en vez de ser el 125 está a la mitad, o sea, 150? Vamos a verlo. Bueno, nos colocamos nuevamente, 125. Acá está el 2. Aquí vamos a suponer que está el 150. Ahí vamos. Sale y me dispara en 40 segundos. Luego me dicen, oye, ¿y qué pasa si se va al doble? Pues vamos a ver, vámonos a 2.
que es 2 veces la nominal, llega aquí y te dispara en 8 segundos. ¿Okay? Cuando está al doble de la corriente nominal. Si el motor estaba en 100 y anda en 200, va a disparar en esos segundos. ¿Qué pasa si estoy en 3? Vámonos al 3. Aquí estoy. Subo y ¡pum! Disparo aquí, que es 0.04 segundos. ¿Se dan cuenta cómo al llegar aquí cambia la curva y se me viene a un disparo en cuánto? 0.04 segundos. ¿Se dan cuenta que aquí es muy rápido y acá es lento? Bueno, pues esta parte es la parte térmica y esta parte de acá es la parte magnética, que es la que dispara en fracciones de segundo, ¿de acuerdo? Entonces es un termomagnético. Y me trae varias curvas. Me dice, este es un dispositivo, el tipo B. Si te vas al centro, vete a esta otra. Entonces, lo magnético va a empezar hasta 5 veces la nominal. ¿Ok? Si estoy en 4, me va a disparar en 1 segundo. Cuando que la otra curva ya me había disparado en fracciones de segundo. Pues que no necesito más lento. Ok, me voy a esta otra curva. Y entonces hasta 10 veces la nominal me va a hacer el disparo magnético. Eso depende de la carga, no se la vayan a echar, ¿verdad? Sí. No pueden rebasar la curva de daño de su motor o de su equipo o de su transformador. Hay algo muy importante, el disparo es simultáneo en todos los polos. Si son 3 fases, las 3 fases las tiene que abrir. Si es de dos polos, pues las 2 abrirá. Es de 1, pues solo abre 1, ¿no? Miren, ese es un termomagnético o un fusible, también tiene unas curvas parecidas, pero el fusible no tiene la parte, sí hay tienen una parte térmica para llegar a la fusión y hay otra que incluso accionada con un resorte, pero en fin, vámonos con el termomagnético que estamos hablando. Vamos a poner aquí una chica que está trabajando en una computadora, ¿sí? Nosotros tenemos la fuente de suministro desde acá, entonces tiene 2 fusibles, esto es en Europa, seguramente están manejando 220 voltios. Entonces, llegan aquí, llegan al contacto, no, en Europa no son estos contactos, son nosotros. Bueno, tal vez el que dibujó. Tampoco, bueno, la cuestión es que entra la corriente aquí, pasa a la carga y regresa todo normal, todos felices, todos contentos. Pero aparte, mi clavija tiene un borne redondo, que es la puesta a tierra. Y esa va a conectar, o sea, cuando la clavija del equipo se conecta aquí, lo que hace es me conecta los 2 extremos de la carga a fase y neutro, o a fase y fase, según quieran. Y en la carcasa, la parte que considero yo como no conductora, es conductora, pero no está destinada a conducir. Solo accidentalmente podría ponerse a conducir. Y entonces esta está conectada a mi barra de tierras y aparte a mi sistema de tierra. Todo es un sistema único de puesta a tierra. Si por alguna circunstancia el aislamiento falla, entonces la parte viva toca la carcasa. Y entonces yo tendría una corriente de cortocircuito. ¿Por qué? Porque me voy directo hasta la puesta a tierra, que eso lo pusimos como la falla de esta tierra, que dijimos que se suscita una corriente muy grande. Y al suscitarse esa corriente muy grande, me dispara el termomagnético de manera rapidísima, porque actúa en la parte magnética. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa si no tienes conectada la puesta a tierra? Si en mi instalación no existe o le volaron la patita de la tierra. Entonces, que es muy común que lo hagan. Porque usaron una extensión y la extensión no trae conductor de puesta a tierra. Entonces, este camino ya no existe. Y entonces, esto va a conectar la carcasa
pero no se va a ir a tierra, no voy a tener la falla a tierra y no va a disparar nadie. Pero la chica llega y empieza a tocar el equipo. Entonces, ella es el camino hacia la tierra. Pero ojo, cuando nosotros tocamos una fase, nuestro cuerpo, nuestra piel tiene una resistencia considerablemente elevada. No, hay muchas variantes en los datos que presentan, pero 10,000 ohms fácil los tenemos, una piel seca. Entonces, si ustedes hacen la división, se van a encontrar que aquí les tengo el dato, miren, pero quiero que vean la trayectoria. Ustedes con la chica toca la carcasa y a través de ella circula una corriente. ¿Cuánta? Poquita, porque su cuerpo tiene una resistencia alta. Por ejemplo, se me ocurre decirles, la resistencia del cuerpo humano en piel seca anda alrededor de 10,000 ohms. Pero si la piel está húmeda puede bajar a 500 o menos. Nosotros hemos hecho esas pruebas y hemos llegado a 150 ohms con personas que tienen ya un rato en un jacuzzi o en una alberca. Después, fíjense bien, entonces, ¿cuál corriente circula por el cuerpo? 127 entre 500, porque se supone que ella fue a lavarse las manos y está todavía húmedo. ¿Ok? O está sudada, estaba haciendo ejercicio. Entonces le da 0.254 amperes, que son 254 miliamperes. Eso es la corriente que va a circular. Aparte de la corriente que está circulando por la carga, se le van a agregar esos 250 miliamperes. ¿Ustedes creen que va a disparar la protección si la protección es de 20 amperes y ustedes le están agregando 0.25 con el cuerpo? Esa protección ni se va a enterar que ustedes están electrocutando. Esa protección solamente tenemos la esperanza de que se suscite la falla a la hora de energizar, que la carcasa está aterrizada, ¡pum!, se me presenta por la conexión de puesta a tierra, me lleva una corriente de falla a tierra, entonces dispara mi protección, porque esos 20 amperes de la protección, esa capacidad es muy rebasada por una falla a tierra, que se me puede ir a 1,000, 2,000, 3,000 amperes. Pero si yo no tengo la patita esa o no tengo mi conductor de retorno por tierra, entonces no va a hacer ese efecto y cargar 0.5, 0.2, 0.1 amperes por la chica o el chico. Y aquí viene un problema, o sea, esa corriente pues es muy baja para operar la protección, pero muy alta para el ser humano. Y aquí les presento esta tablita. También en esta tenemos variaciones, pero nos dice de 0 a 0.5 miliamperes. El umbral de percepción andamos, o sea, apenas empezamos a sentir cosquillitas. De 0.5 a 10 miliamperes hay cosquilleo y ya hay calambres y ya empieza a moverse por contracciones los músculos. De 10 a 15 es el umbral para no soltar. Aguas con esto, Ya después de 15 ya no se van a soltar. De 15 a 25, pero fíjense bien, 15 a 25 miliamperes, las contracciones en brazos y piernas ya se dan. Ya hay dificultad de respiración. Aumenta la tensión arterial y están en el límite de tolerancia. Unos cuantos minutos bastarían para desencadenar algo fatal. Si estoy de 25 a 50, las irregularidades cardíacas se presentan. Hay aumento de la tensión arterial, un fuerte efecto de tetanización, o sea, contracción muscular muy violenta, inconsciencia y el inicio de la fibrilación ventricular. Están más allá que acá. De 50 a 200, dice, fuertes contracciones musculares, la fibrilación ventricular y la inconsciencia. Ya hay marcas visibles
inicia una electrocución fatal. De 200 a 1000. Hay fibrilación ventricular, hay inconsciencia, las marcas visibles ya empiezan las quemaduras. Y, ojo, en la siguiente, que dice que estás más de un ciclo cardíaco, paro cardíaco. Todavía es reversible, ¿eh? Pero hay que saber resucitar a la persona. Ya arriba de 1 amper es quemadura muy grave. Parada cardíaca con elevada probabilidad de muerte. Ya están más allá que aquí. Entonces, ¿cuánto quedamos que llevaba la muchacha que estamos analizando? 254 miliamperes. ¿En dónde andamos? Aquí. Andamos ya en la parte roja, fíjense. O sea, esa chica puede morir. Entonces, repito, una fase toca la carcasa. La carcasa, si está aterrizada a todo dar, en el momento en que recibe eso, ¡pum!, dispara la protección. ¿Qué pasa si no está apropiadamente aterrizada? O ni siquiera está aterrizada. ¿Por qué les digo apropiadamente aterrizada? Porque pueden tener sulfato, mugre, 1000 cosas y no hay un aterrizamiento directo, y entonces puede ser que haya corriente, pero no la suficiente para dispararme rápidamente esa protección. Entonces no habrá elevación de la corriente y no voy a disparar el termomagnético, pero van a estar circulando los miliamperes necesarios para causar daño a una persona. La va a matar o le va a causar daño. Entonces, concluyamos. El termomagnético protege el equipo, ¿de acuerdo? Y protege a la persona, pero de manera indirecta. Hay muchas formas de que te mueras teniendo el termomagnético. Y dices, está sobrado. No, es de 15, es de 10. ¿Y por qué no se votó? Porque no tiene camino de retorno. Entonces tú haces una falla a tierra y no te viene a dar acá. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos como solución un buen café, pero en un velorio. Esta desgracia. Ahora miren, les decía, nosotros tenemos el termomagnético y decimos, entonces, ¿qué me protege? Ya dijimos que contra sobrecargas y dijimos que contra fallas a tierra y cortocircuito, ¿ok? Estamos protegiendo los equipos. Acá estamos protegiendo lo que es sobrecarga. Y acá la parte magnética, que es la parte rapidísima, ¿de acuerdo? Debe de no ser simultáneos en todos los polos. Y así los tenemos ya los más industriales, los de caja moldeada. Entonces, y suelen venir en algunas marcas, vienen regulables, su disparo. O sea, me dice, es de 200, sí, pero tiene un rango de que puedo disparar hasta 30 o 40% menos. Y yo lo puedo regular con un dial o con unos dip switch. Entonces, puedo regular el disparo térmico y puedo disparar el disparo magnético en unos. O sea, y en otros, los dos los puedo regular. Nada más hay que tener cuidado porque no se vayan a confundir y regulan el magnético en vez del térmico o el térmico en vez del magnético. Hay una polémica muy centrada en esto. Fíjense, en el artículo 120 de la NOM 001, C de 2012, para calcular el conductor para una carga que no sea motor, dice, debe de ser capaz de conducir el 125% de la corriente de la carga continua más el 100% de la no continua. ¿De acuerdo? Entonces, ya que hice yo, bueno, voy a suponer que tengo una carga continua de 100 amperes, entonces el conductor debe de ser capaz de aguantar 125. Ah, muy bien, muy bien. Pero me dice, pero además me vas a ajustar la capacidad acorde con la temperatura del lugar. O sea,
aplica un factor de temperatura. Pero luego para la protección de ese circuito me pide que haga el 125, lo mismo que le hice al conductor, pero ya no me pide que aplique los factores de temperatura. Entonces, fíjense bien cómo me queda. Me dice, voy a suponer que la carga es continua. Entonces digo, 1.25 veces la corriente nominal entre el factor de temperatura y el factor de agrupamiento. Voy a suponer que el factor de agrupamiento no me afecta, solo el de temperatura. Me da 1.25 por I nominal entre 0.82, se me va a 1.52 veces la I nominal. Esta es una corriente ajustada. Y para la protección, nada más me pide 1.25 veces la corriente nominal. Entonces, ¿cuál es mayor? La corriente con la que voy a escoger el conductor. ¿De acuerdo? Entonces, basados en esto, yo podría llegar, en un caso de una verificación o una inspección, y reviso y digo, a ver, este termomagnético es para 200 amperes. Sin embargo, tu conductor es un 0 y solo aguanta 150 amperes. Entonces, tu conductor no está protegido. ¿Por qué no? Porque tu protección es para 200 y tu conductor solo aguanta 150. Para que esa protección se dispare, ya tu conductor está sufriendo. Ya fue rebasado en casi 40%. Entonces, bueno, nada más cuidado, ¿eh? O sea, la capacidad del conductor, según mis cálculos, como lo tengo aquí, no puede quedar debajo de la protección, porque es la nominal por 1.5. Es un ejemplo, ¿eh? Y acá es por 1.25, entonces forzosamente esta me va a quedar mayor y quedo protegido. No se da ese caso que les acabo de platicar. Bueno, ahora vamos a ver si la carga es un motor. Entonces nos vamos al artículo 430 y me pide que para calcular el conductor para un motor que al menos sea capaz de conducir el 125% de la corriente nominal. Y luego que ajuste con temperatura y agrupamiento, lo mismo que hicimos hace rato. 1.25 por I nominal entre factor de temperatura y factor de agrupamiento. Vamos a suponer que el de temperatura anda en 0.82 y el agrupamiento en 0.8. Nos da 1.9 I nominal. Si no tuviese agrupamiento, entonces no uso este factor. Entonces nada más sería 1.25 por I nominal entre 0.82, me da 1.5 I nominal. Con esto me bastaría. 1.5 es la corriente nominal y ya escojo el conductor. Pero en el artículo mismo 430 permite el uso para la protección hasta del 250% de la corriente nominal. Y es muy clara su intención, porque los motores tienen corrientes de arranque muy por encima de la nominal. Y entonces es muy probable que durante el arranque me dispare la protección y no puedo arrancar el motor. Entonces por eso me dice, vete hasta 250% si quieres. Te lo deja a tu decisión. Bueno, la intención es que desarrollemos el arranque. Vamos conservadoramente a irnos a 200% y no 250%. Entonces, la I de protección para escoger mi termomagnético es 2 veces la I nominal. Ojo, ¿eh? Si yo usé sin factor de agrupamiento y me quedó 1.5 veces la corriente nominal para obtener mi conductor, y para mi protección uso 2 veces la corriente nominal, entonces en este caso es obvio que la protección va a estar por encima de la capacidad de conducción de mi conductor. Entonces, la capacidad del termomagnético es mayor que la capacidad del conductor, entonces sí se puede. Desde luego,
Porque esta protección puede no proteger contra sobrecarga. Habíamos dicho que protege contra sobrecarga y contra cortocircuito y contra falla tierra. Bueno, pero por esta condicionante de que me voy a ir más arriba para que pueda arrancar mi motor, ahí pierdo la protección contra sobrecarga. ¿Y qué hacemos? Ajá, entonces la norma te exige que le pongas a ese motor una protección contra sobrecarga, denominados entre la flota como OL. Entonces, ¿qué pasa con mi termomagnético? Pues que tu termomagnético aparece en la misma norma para motores. En el artículo 430 te dice protección contra cortocircuito y falla tierra. No te dice contra sobrecargas. ¿Por qué? Porque la sobrecarga la debes de proteger aparte. Bueno, entonces espero que haya quedado claro esto. Muy importante. Bueno, continuamos. ¿Qué equipos de riesgo? Todo lo que tengan es riesgo, ¿verdad? Pero sobre todo en presencia de agua. ¿Y dónde hay agua? En la cocina. Está haciendo la salsa la señora, está haciendo guisos y todo. Está también húmeda por el calor de la cocina. Y resulta que tiene la licuadora, tiene la batidora, tiene el horno de microondas, tiene el tostador, tiene la lamparita de la estufa. ¿En dónde más? En los baños. Los baños son fatales. Allí todo es humedad. Y tenemos contacto, pues uno al menos, para la secadora, para la rasuradora. Y lo que quieran, pero no se vale ladrones, ¿eh? Bueno, si tienen jacuzzi, pues ahí tienen otro riesgo tremendo, ¿ah? Regaderas eléctricas, esas las vamos a ver la próxima semana. Y boilers eléctricos, vamos a ver los riesgos que llevamos. Las piscinas. ¿Cómo ha habido muertes en las piscinas? Bueno, ¿qué tenemos para resolver esta situación? ¿Qué tenemos para resolver esta situación? Hay un interruptor a prueba de fuga eléctrica, el GFCI, que en realidad es un interruptor diferencial. Ahí hubo un error garrafal al ponerle otro nombre. Entonces, y le llaman interruptor con detección de falla a tierra. O otros le llaman interruptor contra fallas a tierra. Ya eso es muy polémico el nombre, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué sucede, cómo es y qué hace? Bueno, es Ground Fault Circuit Interrupters. Son dispositivos para que cuando ellos sienten que hay una diferencia entre la fase que está alimentando el circuito y su retorno por neutro, LOP. ¿Ok? Entonces, de esa manera, evitamos que alguien se pueda electrocutar. Yo pongo mi medición y mi comparación y mi decisión de corte por debajo del punto peligroso de electrocución. Acuérdense que lo que nos matan son los miliamperes y la tablita, ¿no? Y son así, miren, tienen dos botoncitos. Uno es para prueba. Cuando ustedes lo pulsan, ¡pop!, se dispara. Y hay que resetearlo, que es el otro botón, el reset. Pero si ustedes están trabajando con él y sucede una fuga a tierra, entonces se dispara. Eso es magnífico. Aquí tienen una foto de uno de ellos. Miren, aquí está su test y acá está el reset. Entonces, tienen ustedes lo que es la llegada, que es esta aquí. Tiene marcado como línea, pero en realidad este es el neutro. Pero lo que llaman ellos línea o hot es en esta de acá. Y acá va ellos también le llaman un grounded y grounded. O sea, no aterrizado y aterrizado. Esta es la fase y este es el neutro, vamos. Entonces, con mi neutro y me conecto en donde me dice ahí en el lado línea, pero no voy en
conectarme a la línea, sino al lado del correspondiente al neutro. Y llego con la línea y en el lado línea me conecto en la parte correspondiente a la línea. O sea que le llaman lado línea al lado que viene de mi interruptor desde allá, desde el centro de cargas. Y al otro, ¿cómo le llaman? Tengo dos tornillos más, uno neutro y otro fase. Estos ya están protegidos por el dispositivo, así como las tomas para las clavijas. Luego entonces, la que llega no está protegida por el dispositivo, está protegida ya por un termomagnético convencional. Pero estos, yo de aquí me puedo ir a otros contactos, con este y el del otro lado, y esos otros contactos ser normales, pero ya quedan protegidos por este, contra fuga a tierra. ¿Ok? Entonces, ¿esto dónde lo debo de aplicar? Obligatoriamente en los lugares húmedos. Cocinas, baños, lavanderías, vestidores, estacionamientos, patios de servicio, lugares a la intemperie, etc. Como todos los dispositivos deben de probarse periódicamente, ¿no? Miren cómo funciona. Esta es la fuente. Y aquí ya entré al dispositivo. No le pusieron los tornillitos. En el lado hot. Entonces, paso por un contacto y paso por otro contacto, por otro, no contacto de enchufe, sino contacto de un contactorcito que se abre y se cierra según lo disponga. Llevo la corriente a la fase, y yo de aquí conecto algún equipo, lo que sea, va a tomar corriente y la va a regresar y viene por aquí. Entonces, la misma corriente que pasa por aquí al dispositivo y regresa es la misma. Y aquí tengo una dona o un sensor de corriente. Como es la misma corriente la que va que la que viene y los campos generados por ambos conductores se contraponen, se oponen, entonces la dona no detecta, hace la resta. Y entonces aquí no tengo nada. Y esto mantiene todo cerrado. ¿Qué sucede si alguien toca aquí o acá? Y en la carga, la secretaria toca el equipo, ¡pum! Hay una corriente a tierra. Entonces, ¿qué corriente tengo aquí? La del equipo más la que se fue a tierra. ¿Y qué corriente tengo acá? Nada más la de la carga, no ve la de la que se fue a tierra. Entonces, detecta la diferencia. Se activa este dispositivo, alimenta la bobinita y dispara estos contactos. Pero tiene un set point, un punto de comparación en el cual debe disparar, antes no. Son 5 miliamperes. Entonces, en 4, nada. En 5, plop. Y se acuerdan que 5 nada más les daba cosquillitas, 5 miliamperes. ¿Ok? Entonces no les va a pasar nada. Esto es ideal en guarderías. Los niños van y meten cosas a los contactos. Bueno, pues ahí nomás se van a dar un sustillo, pero se va a disparar. Ahora sí que pónganse un clip en los dientes y metan y van a ver que... No lo vayan a hacer, no lo vayan a hacer. Pero si hubiese quien lo hiciera, no le debería de pasar nada, porque al llegar a los 5 miliamperes de crecimiento va a disparar y él está libre. Entonces, estos son ideales para evitar la electrocución de manera directa. Pero no me ve sobrecarga, no me ve cortocircuito, ni me ve falla tierra. Porque si yo tengo cortocircuito acá, en lo que tengo en mi carga, pues va a ser lo mismo que entra, se va al corto y regresa. Y es lo mismo que va y viene y no lo detecta como diferencia. Por eso esto es un diferencial, no sé por qué le cambiaron el nombre, Diosito Santo. Entonces el ITM y el GFCI, ¿cuál agarro? El termomagnético me protege contra cortocircuito y falla tierra, y a veces contra sobrecargas, si no estoy hablando de motores. Y el diferencial protege a las personas de electrocuciones. Y a la instalación, obviamente, algo se me aterriza, ¡plop!, se dispara. Entonces, ¿cuál agarro? Los dos, señores, los dos.
Una cosa protege uno y otra cosa protege el otro. Entonces, ambos deberían de instalarse. Pero todavía no tenemos esa cultura. Ahora, ojo, tenemos termomagnéticos que son diferenciales. Entonces, es un interruptor termomagnético con circuito contra falla tierra. Claro, ¿me cuesta más? Sí. ¿Cuánto vale la vida de ustedes? La mía mucho. Entonces, yo sí le invierto para la seguridad de mi hogar y de mis clientes. Y miren, es así, este es para dos polos y se caracterizan por tener una colita de cochino. Y este es para un solo polo. Ahí está su colita de cochino. ¿Por qué? Porque acuérdense que estos termomagnéticos, yo llego con el conductor de mi circuito, se conecta aquí y con este alimento ese circuito. Va a dar a las lámparas que tiene que limitar, regresa al neutro, pero se va el neutro a la barra de tierras. Si eso fuera, entonces no estoy midiendo lo que sale contra lo que entra. Entonces yo en estos me conecto y esa corriente iría a mi circuito y regresa y la tengo que meter aquí. O sea, tiene su borne para conectar el retorno aquí. Y la colita de cochino, después de que ya hace su medición, entonces ya la colita de cochino lo lleva a la barra de tierras. Y lo mismo es en este, que es monofásico, y en este, que es de dos fases. Bueno, hay puntos muy importantes. Contactos de piso. Miren, ¿cómo hay en las oficinas, en los salones de clases? Es una mega burrada. O sea, son de muy alto riesgo. Dicen, no, mira, tiene tapita y tiene unos sellos, unos O-rings para evitar que esto. Yo les pregunto, ustedes vayan a una oficina y revisen a ver si están tapados. ¿Ustedes creen que la secretaria o el secretario al llegar destapa, guarda las tapitas, guarda los O-rings, conecta sus equipos, empieza a trabajar y ya en la tarde noche cuando ya se va, desconecta todo y pone sus O-rings, pone sus tapitas? Jamás, señores, jamás. Entonces, ese es un riesgo. ¿Y dónde está el riesgo? Con Juanita. Y no importa cómo sea, es el mismo riesgo. ¿Ok? Entonces llegan y barren y le echan agua a todo. Y temprano llega Juanita, echa agua al de piso y se electrocuta. No, pues la solución pone un GFCI. Si tú echas agua, acuérdense que el GFCI tiene una parte donde llega la fase y el neutro. Si tú echas agua de manera directa, eso no está protegido ya del centro de carga. Entonces, Juanita va a marchar. Y cuando ustedes llegan a las 9 o 10 de la mañana, y el piso ya está seco y Juanita está tirada bien muerta, y dicen, ay, pobrecita, le dio un infarto. No, señores, se electrocutó. Y acá, ¿quién está? El esposo de Juanita, que no la está sustituyendo. Y ahora está el hijo, porque ya también marchó el esposo. No, esos contactos son criminales. Entonces, lo que tenemos que hacer es protegerlos. El termomagnético que me alimenta ese circuito de contactos de piso, que sea un termomagnético con protección diferencial GFCI. Piscinas, ni se diga, ni se diga. En las piscinas hay muchos que me dicen, es que yo las lámparas son especiales, es que lo estoy usando en 24 voltios. Si tú tienes una herida de 24 voltios te matan, porque no te van a matar los voltios, sino la corriente que se circula. Y de acuerdo al voltaje dependerá de la resistencia. Si tú estás cortado no tienes resistencia casi. Entonces, pues, ¿y cuánto necesitas? 30, 40 miliamperes para estar en problemas. Entonces, la verdad, a todo esto ponle interruptor termomagnético con protección diferencial GFCI y te quitas de problemas. Bueno, hemos hablado de los OLs y esto ya aquí no nos vamos a meter con ellos, pero son protecciones específicas para las sobrecargas y que te protegen en rangos bajos de exceso de corriente. Por ejemplo, normalmente se ponen al 115% del valor de la corriente nominal.
hay los guardamotores que son para motores y que te dicen, no, 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 tú pon tu calibración al 100% de la corriente del motor, a menos que sea de alto par y te hagan varias cosas, ¿no? Entonces, esta suele ir en el contactor final para ir al motor, pero cuando el motor tiene arreglos como estrella delta o autotransformador, etcétera, etcétera, y si vas a tener cambios en las conexiones durante el arranque, entonces lo pones al principio. Puede ser como guardamotor, nada más que los guardamotores son para motores de poca potencia. Bueno, vamos a ver. Interruptores a prueba de arco AFCI. Estos interruptores, fíjense bien, se parecen a los otros, también tienen su botón de reset y su botón de prueba, pero son unos jefes, unos genios los que lo diseñaron. Miren, aquí dice AFCI Test, ¿ok? Por acá dice Arc Flash. Ya no alcanzo a ver yo. Y el arc flash, ¿qué es? Es un arco eléctrico. Entonces, tuve una falla de aislamiento y ahí se me suscita un arco eléctrico o un conductor que me alimenta un circuito muy inductivo, se le pasó algo arriba, lo dañaron, quedó muy débil y luego ¡fum! Se corta. Entonces ahí se presenta un arco eléctrico. Y si ese es no se cortó totalmente, sino que está tocándose y zafándose, entonces cada que se zafa me presenta un arco eléctrico. Y ese arco eléctrico puede suscitar un incendio. De hecho, la estadística me marca que de los incendios eléctricos, el 80% es provocado por arcos eléctricos. ¿Y por qué? Pues nada más porque los arcos eléctricos me levantan hasta 20,000 grados centígrados. A ver si los aguantan. Entonces, ¿qué es lo que me causa un arco eléctrico? Pues ya lo dijimos, ¿no? Y fíjense bien qué curioso. Estos son para falla de arco, o sea, AFCI. Y el otro que tenía colita de cochino, ¿cómo le llamábamos? GFCI. Pues, oh la la. Tengo unos AFCI, o sea, para falla de arco, con colita de cochino. ¿Eso qué me indica? Que ya tenemos a disposición interruptores termomagnéticos para protegerme contra cortocircuito y falla de arco, perdón, contra cortocircuito y falla a tierra. Y además, es un GFCI, entonces me protege contra electrocución en modo diferencial, pero además es AFCI, me protege contra la presencia de arco eléctrico. Una maravilla, no quiero saber ni cuánto cuesta, pero son una maravilla estos. No se consiguen mucho aquí, no sé por qué no se han hecho. Pero les comento, fíjense bien. En este caso, los AFCI, que es para falla de arco, detectan la presencia del arco. Reconocen la naturaleza de ese arco por formas de onda específicas y ruidos característicos y disparan. Y el disparo es tan rápido como el GFCI. Entonces, en cambio, los ITMs y los fusibles nada más es falla a tierra y cortocircuito. El GFCI falla, fuga a tierra. Está detectándome la presencia de un arco eléctrico en mi circuito y se dispara. ¿Ok? Entonces me dice, ahora se están diseñando ya para detectar sobrecargas, cortocircuitos, fallas a tierra y fallas de arco. Y ojo, entonces cuando detecta el arco, ¡plup!, abre y evita que el arco continúe, o sea, lo extingue y ya no tengo posibilidades de incendio. Eso sí, el tamaño, tanto el GFCI como del AFCI es más largo que un termomagnético convencional y pudiera ser que no quepa en mi centro. Entonces, hay que verlo eso. ¿Ok? Y me diferencia contra ciertos circuitos electrónicos que pudieran confundir, porque la detección
es electrónica. Entonces, y aquí viene otro estilo. Yo les estoy hablando de termomagnéticos. Ahora con protecciones adicionales. Ahora les viene uno, relé de arc flash. En este caso, yo tengo un relevador que tiene sensor. Ahí a él se conectan sensores. Y esos sensores, ¿qué son? Sensores ópticos. Y lo tengo en un gabinete dentro. Y cuando en el gabinete se suscita un arco eléctrico por una falla, estos lo ven, literalmente lo ven, y el relé dispara. Y lo que hace disparar es al interruptor de ese centro de carga. Aquí lo tienen, mírenlo. Es este y los sensores de detección son estos, está visto de lado y este está visto de frente. Y aquí está, miren, se conecta a esta parte. Tengo para 1, 2, 3, 4, 5, 6 sensores. Y acá tengo contactos de los que les llaman fríos. Entonces, yo lo uso para la bobina de un disparador y me bota el interruptor principal. ¿De acuerdo? Pues entonces, el arc flash es una falla de aislamiento, es un cortocircuito, son esto. De acuerdo, pero lo que quería hacerles ver aquí es lo que les mencioné. La OCHA dice que el 80% de los accidentes industriales de carácter eléctrico se deben a un arc flash. Muerte por quemaduras, porque un arco es muy violento. Daño en los ojos brutal por la emite radiación ultravioleta de muy alta intensidad. Entonces, eso es. Y miren, actualmente se fabrican los 3 en 1. Esto es maravilloso. Y aparte, están los relevadores que les acabo de mostrar. Pues muchas gracias. Recuerden, mi nombre es Felipe Rodríguez Valdés. Estoy para servirles. Un agradecimiento a nuestros compañeros de CENER que han hecho posible que en conjunto llevemos a cabo este congreso tan bonito y maravilloso. Cualquier duda, por favor, escríbanmela en el chat. ¿Sí? Y ya les iremos contestando, ¿correcto? Ahí está mi teléfono de oficina y mi celular y mi correo. Con toda confianza, lo que gusten mandarme, pues estaremos para servirles. Muchas gracias. Y ya les contestaremos por correo esas dudas que ustedes tengan. Así es, ingeniero. Muchísimas gracias por esta ponencia. Gracias a ti. Sí, hacerles un hincapié aquí a los que se van a conectar. Es Correcto. que aquí dejamos los datos para que hagan sus preguntas directas. Y para quien no Sí, alcance a ver estos datos, pues más adelante igual voy a compartir nuestro correo que tenemos en conjunto para que hagan llegar igual sus preguntas. Y pues, de acuerdo, Iván. y pues como siempre agradecer a la audiencia y a una audiencia que nos ha seguido desde el primer día y pues eso hace que estos eventos sigan creciendo. Correcto. Entonces, Iván, tú te quedas con los chicos, ¿de acuerdo? Ok, Bueno, me despido. Hasta luego. hasta luego. Y pues bien recordarles a todos que sigan en contacto con nosotros. Aquí están igual los datos para quien no alcanzó a tomar los datos del ingeniero Felipe. Pues aquí dejamos un correo en el cual nos pueden hacer sus preguntas también. Y como siempre dejamos aquí el QR. El QR es la liga que aparece en su pantalla de YouTube para que ustedes puedan descargar esa liga y puedan registrarse y solicitar la ponencia del día de hoy. Correcto.
Checa tu teléfono. Nuevamente, gracias a todos por seguir este congreso para el uso eficiente y seguro de la energía eléctrica. Y pues bien, agradecerles como siempre su asistencia. Aquí dejamos unos datos que ustedes pueden descargar el QR y hacernos pues llegar sus datos para que nosotros podamos enviarles la ponencia del día de hoy. También quiero recordarles para todos aquellos que no lograron conectarse, bueno, pues pueden ver las repeticiones las veces que sean necesarias en nuestro canal. Estas ponencias son públicas y ustedes pueden repetirlas las veces que ustedes requieran. Y pues bien, por último, recuerden que estamos en la semana 3, Semana de la Seguridad Eléctrica sobre Corrientes. 3 de 4 semanas. Más adelante, en las siguientes ponencias, vamos a dar una información que les puede servir, que me han ido preguntando en los chats. Estén atentos, por favor, porque va a ser para beneficio de todos aquellos que nos han seguido desde el principio del Congreso. Les dejo aquí unos minutos más los datos para que puedan descargarlos y puedan registrarse y podamos enviarles asimismo pues la ponencia del día de hoy. Y pues bien, hemos llegado al final de ponencia del día de hoy, de este Congreso para el uso eficiente y seguro de la energía eléctrica. Y pues no me queda más que agradecerles su asistencia, su seguimiento a este Congreso. Estén pendientes, va a haber nueva información, va a haber más eventos. No olviden suscribirse a nuestro canal y por darnos este seguimiento, agradecemos su preferencia. Muchas gracias por todo y seguimos en contacto.